para mí, un principio general que veo a lo largo de la historia es evitar mirar alrededor y buscar, a ver, cómo lo calzo en el texto bíblico, ¿no? Ahí Ujú, dice principios de guerras, por lo tanto, por ahí hay guerra, entonces esto debe ser esto, ¿no? ujú. Hambruna, ¿dónde hay hambruna? Ah, mira, aquí está. Entonces, eso creo que ha sucedido a lo largo de toda la historia, de gente que ve el contexto y dice, no, es que ya estamos en este momento, ¿no? Y lees un libro de algún patín que quiso escribir algo hace 50 años y dice, no, es que mira lo que está pasando y ya estamos acá. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno Y yo soy Gerardo. y hoy día tenemos un tema casi que a pedido del público. Conversando con varios de ustedes y leyendo los comentarios que han hecho y de hecho viendo algunas estadísticas del canal, un video antiguo sobre Israel comenzó a picar. Queríamos ver, y de hecho desde la semana pasada, queríamos ver de qué forma poder tratar los temas coyunturales sin el mensaje repetido a veces sobre Israel, sobre las guerras y que uno tiene razón y otro no, y sin en el fondo entrar en una discusión sociopolítica, porque tampoco es tanto el tema del podcast. Y hemos encontrado una vuelta que es cómo hacer sentido de los eventos contextuales, coyunturales, y cómo atar esto con lo que se describe en el texto bíblico como eventos antes del fin. Porque con todos los rumores de guerra, con todos los temas que mucha gente dice, ya, tercera guerra mundial, lo que fuese, varios se tocan un poco de nervios y dicen, bueno, ya estamos antes del fin, ya esto es lo último. ¿Qué tanto hay que hacer con eso? Y siempre las frases clásicas, ¿no? De Israel como el reloj profético de Dios, y etcétera. ¿Cómo debe responder un cristiano? ¿Cómo debe mirar un cristiano esto? Y, y sí, o sea, ese es el propósito. Yo Ujú. confesaré que yo fui el que me opuse a tratar un tema más o menos como este la semana pasada. Dije, no me gusta tanto, pero reflexionando dije, hay que encontrar alguna arista para hacerlo, porque en el fondo creo que es útil para nuestros hermanos. Y no sé por dónde quieras comenzar, Hasta que te cruzaron, ¿verdad? que me Porque forzaron. no hay forma de escapar a veces pues, los eventos, la plática y quizás muchas veces las distorsiones que surgen ante todos estos eventos, ¿no? Mm, Distorsiones que pues uno tiene que decir algo sobre ellas, mm, algo que no sea, como acabas de decir, lo mismo, algo que sea bíblico, algo que sea balanceado, algo que no se preste a este tipo de lucubración que muchas veces también vive en algunas de nuestras iglesias mm. evangélicas, o por el otro lado, este tipo de análisis secular en el que casi siempre solo se juzga por cuestiones de conveniencia política o de conveniencia humanista, digámoslo así, ¿no? En Mm, el sentido de que a veces solo miramos el bienestar nuestro y no miramos, en cierta forma, lo complejo que puede ser el panorama contemporáneo, política, socialmente y teológicamente. mm, mm, Entonces, sí deberíamos empezar por quizás, pienso yo, Bruno, mm, al hablar un poquito de las cosas que han estado pasando ujú, a la luz de la realidad de los últimos tiempos, que es un tema bíblico. La escatología es el estudio de eso, ¿no? En ujú, especial. ujú, Claramente ahí comenzaríamos, creo yo, afirmando que de acuerdo con el texto bíblico, los últimos días, el estudio de la escatología cristiana comienza no para que entendamos simplemente lo que va a venir, ujú, sino dándonos cuenta de que ya estamos en los últimos tiempos y no por eso estoy llamando de una sola vez a algo, al ¿qué pánico. te digo? Sí, amarillista y escandaloso y todo lo que se pueda pensar.
A Mm, lo que me refiero es que el texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en general se puede catalogar como promesa, es una ujú. promesa, y todo el Antiguo Testamento vive presentando esa promesa, mientras que el Nuevo Testamento se presenta como el cumplimiento de esa promesa, en especial con el Señor Jesús, con su espíritu, con Mm. los escritos de los apóstoles del Señor Jesús. De tal manera que en cierta forma central, los últimos tiempos comienzan con el Señor Jesús. Claro, yo me acuerdo siempre esto de una de las clases, creo que era la de eclesiología, ¿no? De la doctrina de la iglesia, Ujú, que sobre esta definición de iglesia como la comunidad mesiánica escatológica, ¿no? Porque en los últimos tiempos, y de hecho me lo preguntaron hace unos días, también en otro grupo, me dijeron, ya no estamos en los últimos tiempos. Yo le dije, mira, en un sentido sí, porque la iglesia es la comunidad mesiánica escatológica. Los postreros días, y se me venía a la mente Hechos 2, que es todo un tema de discusión aparte, pero Hechos sí, 2, que ya efectivamente la iglesia como tal se inicia en el día de Pentecostés porque requiere al Mesías. El Mesías tiene que ascender a los cielos. Todo esto sucede al inicio de Hechos. Y por lo tanto, los últimos días, en un sentido, sí, ya estamos en ellos, pero en otro sentido, claro, lo que Jesús comenta en Mateo 24, ¿no? Y lo que vemos en 1 Tesalonicenses 5 y en otros pasajes más, da la impresión que son cosas que todavía no suceden, ¿no? Entonces, no sé, yo dejé a la persona que me preguntó ahí, le dije, mira, no seas tan reduccionista ujú, y amplíe un poquito más el panorama de lo sí, que son los últimos días, ¿no? Pero no, sí. de Es repente que lo ya vas enredé más, ¿no? ofendiendo, a vos no se te puede hablar cuando ya vas ofendiendo. No seas reduccionista, vamos, fui chica. Pero reduccionista no es peyorativo. Es solo no reduzcas Sí. tanto. Se Ah, lo dije en buena onda, se lo dije en buena onda. Si le hubiera dicho no sí, seas un simplista, de repente ahí ya hubiera sido ok, más ok. No seas reduccionista, hombre. Este, sí, los últimos días en general deben empezar a entenderse desde la venida del Señor Jesús como el Mesías, como el que funda la comunidad mesiánica, escatológica, que es la iglesia, que da el Espíritu también como un signo escatológico prometido en el Antiguo Testamento, que también en nuestro estudio de la cristología y de la escatología miramos y estudiamos cómo es que nuestro Señor Jesús cumple las promesas del Antiguo y miramos que el cumplimiento que Él hace del Antiguo Testamento es variado, ¿no? Mm, Algunas cosas las complementa, algunas otras las extiende, otras las cancela. Es decir, que no se puede pensar en un simple método en el que el Señor Jesús cumple el mm, Antiguo Testamento y en ese sentido la complejidad de los últimos tiempos es algo que debemos tomar en cuenta. Hay cosas que son canceladas por el Señor Jesús, hay cosas que son ampliadas por el Señor Jesús. El reino de Dios, por ejemplo, es una de estas realidades que él mismo le dice a sus discípulos. Hubo cosas en el Antiguo Testamento que los profetas quisieron ver y no vieron, ¿verdad? Las parábolas del reino son claras en eso, en que el Señor Jesús da información que en el Antiguo Testamento no se había dicho claramente. El apóstol Pablo dice lo mismo, este secreto escondido en Efesios, ¿no? El mm. secreto escondido de los siglos y que ahora ha sido revelado a sus profetas por el Espíritu. Los últimos días entonces son este periodo que comienza desde la venida del Señor Jesús, la venida del Espíritu Santo, la venida de esta comunidad escatológica. Y sin embargo, al decir esto, no hemos dicho mucho todavía, aunque es Mm. profundo y debería todavía trabajarse mucho en ese concepto. Deberíamos entender que no todo vino decimos en El Salvador, de romplón. Eso significa que la escatología ya vino, entonces todo lo que tenía que ver con la escatología del Antiguo Testamento ya se cumplió. No, no es Claro. así, ¿verdad? Hay un
hay una serie de cuestiones que deben ocurrir y que todavía no han ocurrido. Y ahí es donde viene quizás lo más problemático de todo, ¿no? Es decir, Claro, qué cosas sí, qué cosas no, y donde hay múltiples discusiones. Yo siempre me acuerdo de este concepto que vemos a lo largo del Antiguo Testamento de el día del Señor, ¿no? Porque, y a mí me sorprendía, pero lo entiendo, ¿no? Que en algún momento he hecho algún video sobre mencionar, o sea, lo mencioné por encima, ¿no? El día del Señor, y mencioné el Antiguo Testamento, y mucha gente pensó que me refería a los domingos, al día domingo. Pero no, ¿no? El día del Señor es este día de juicio, pero que no es un día claramente, ¿no? Sino que es un tiempo es un tiempo, donde los profetas dicen, pues, que Israel se les va a juzgar, que también están involucradas otras naciones, claro. y que en el Nuevo Testamento se trae, y aquí tengo Primera de Tesalonicenses, que quería traer acá, aquí está, que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, bueno, esto es que Reina Valera, eh, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, aquí está, ¿no? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, ¿no? Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿no? Entonces, claro, este día de juicio no es un solo evento, ¿no? Con lo que ya la idea de que los temas escatológicos y últimos pasan en un solo instante se cae un poco, ¿no? Sí, Y creo que es importante entenderlo a la luz de lo que pasa, ¿no? No, no sé, a mí no, de repente por la forma en la que soy, ¿no? Yo no me toco mucho de nervios si hay guerras o no, porque digo, bueno, siempre hay, ¿no? Y estas cosas van a ir pasando progresivamente. eh, Sí, van a ir pasando progresivamente. sí, y la escatología del Nuevo Testamento, comenzando con el Señor Jesús, debe entenderse y debe, creo que cada uno de nosotros debería tener un marco de referencia en donde colgar cada uno de estos pasajes importantes como el que acabas de leer, ya no se diga el libro de Apocalipsis, Mm, y otros pasajes escatológicos. El Señor Jesús, al hablar sobre esto, creo que esto debería llamarnos la atención porque en algunos momentos, Bruno, algunos, sí, en la iglesia siempre hay este tipo de personas que consideran que los demás están en la oscuridad y ellos son los únicos iluminados. claro. Y casi siempre en relación con la escatología, hay quejas de parte de esta gente pensando que pensar en esto del fin del mundo, pensar en esto de la escatología, es simplemente perder el tiempo, es simplemente reinventar la apocalíptica, volver a un mundo del medioevo o incluso antes, Mm, mágico, lleno de monstruos y lleno de cuestiones supernaturales, sobrenaturales, que mm, para nosotros todas, sabemos que son cuestiones todas ellas simbólicas y que en realidad no son así. Cuando uno mira cuánto tiempo el Señor Jesús le dedica a la escatología, a lo que viene después de él, te das cuenta que estudiar la escatología no es cosa poca, no debería tomarse simplemente como algo secundario. El Señor Jesús en los evangelios, los testimonios que tenemos de él, en los sinópticos principalmente, que para muchos están más cerca del Jesús terreno, del Jesús verdaderamente hombre, más que el Evangelio de Juan en el criterio de algunos, que me parece mm, equivocado, pues, pero es en esos sinópticos en donde el Señor Jesús le dedica mucho tiempo a lo escatológico. mm, Pasajes como, bueno, en Mateo, obviamente, todos los pasajes relacionados con el reino de los cielos, mm, el misterio de del reino de los cielos, son pasajes escatológicos que nos cuentan la historia después de él, que nos hablan del tiempo presente y también del tiempo futuro, en donde el Señor cumplirá a totalidad lo que nos dijo en el Antiguo Testamento y lo que dice en el Nuevo también. Las parábolas del reino, otra vez. Eso hay que mm, estudiar las parábolas del reino en Mateo
principalmente Mateo 13, pero también hay otras, aparte de Mateo 13, en el mismo Mateo, varias de estas parábolas. Todas ellas apuntando a que sí viene un tiempo en el que el Señor va a traer a cuentas a los seres humanos, a Israel y a las naciones otras. Entonces, hay necesidad de entender este parámetro, este marco de referencia en el que el Señor Jesús sí nos pide que pensemos seriamente sobre lo que va a venir. Y creo que algunos de los abusos o descuidos, porque por un lado, Bruno, hay abusos y por otro lado hay descuidos, ¿no? Que creo que son Claro. Son eh, diferentes, ¿no? diferentes, porque por un lado están aquellos que se obsesionan con cuestiones sobrenaturales, sacando de contextos este asunto que mencionabas, ¿no? El asunto de cuando digan paz y tranquilidad, Trump ya dijo paz y Sí, tranquilidad, sí. entonces ya viene. Esto es una ridiculez, sinceramente, es desconocer el marco del que estoy hablando. Pero por el otro está el descuido, el iluminado que piensa que este tipo de cosas no se deben hablar y que hay cosas más importantes en la vida, hay cosas de hoy, del presente, que deben tratarse, y con la escatología bíblica no descuida el presente, pero sí Claro. insiste que hay un futuro al que debemos ponerle atención, porque ese futuro nos ayuda a enfocar mejor nuestra vida, nos ayuda a darle gracias al Señor porque Él nos ha salvado de este terrible tiempo que viene al final, por un lado llamado la gran tribulación y por otro lado, por supuesto, el lago de fuego. Para eso sirven en parte de la escatología bíblica. Algunos simplemente eso no lo dan, no le dan importancia, ¿no? Entonces, siempre nos miramos confrontados por estos dos extremos con el texto bíblico. Entonces, para mí, por ejemplo, este asunto de, en primer lugar, pensar que vivimos desde el Señor Jesús y su Espíritu en el día de Pentecostés en los últimos tiempos es algo que debe darse por sentado. No es que esperamos que los últimos tiempos vengan, ya estamos en los últimos tiempos, sí. Eso no significa que ya sucedió todo, como algunos, pero esa perspectiva me ayuda a mirar la importancia de mantener una expectativa, o en palabras bíblicas de Reina Valera, a velar. Es una de las palabras que ocupa el Señor Jesús muchas veces en las parábolas del reino. Velen, velen. La parábola de las vírgenes, ¿verdad? Que no velaron. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Que Entonces, varios, que varios la toman para decir que la salvación se pierde. nada que ver, ¿verdad? Claro. Eso es otra cosa. Es decir, ese marco grande nos hace evaluar y estudiar la escatología con ojos serenos, con ojos de confianza, aquellos que somos cristianos, con ojos en cierta forma de tranquilidad, de paz, de fe, de confianza, de que aun cuando pase, se muevan los montes al corazón de la mar, nuestro Señor Jesús ha prometido su presencia con nosotros en los tiempos más difíciles que se pudieran presentar. Por eso no deberíamos escandalizarnos, ¿no? A mí a veces se me está lenguando la traba. Que ya mucho tiempo en Estados Unidos. Pero, Sí, pero ¿qué te iba a decir? entonces, Claro, o sea, yo creo, bueno, mi tendencia es no hacerle caso, pero reconozco que, o sea, no por minorizar la escatología, sino por que me apoyo mucho en los pasajes donde Jesús dice, el tiempo no lo saben, entonces, y no les corresponde saberlo tampoco. Entonces, y confío, porque el texto bíblico me lo dice, que confíe en que mi destino está seguro en Cristo y que Dios tiene control de todo. Entonces, la escatología para mí es, no me gusta esa expresión, eso que dicen, para mí es, pero la escatología tiene un mensaje esperanzador siempre, ¿no? Y Apocalipsis es claro en eso, hacia el final es, Dios triunfa, Dios está en control de todo, y por eso yo no me toco de nervios con los temas coyunturales, ¿no? Pero puedo entender que haya gente que sí, y ahí no sé,
¿cuál debe ser honestamente la actitud correcta de un cristiano? La verdad que no lo sé. Mira, hay un montón de cosas, por eso es que un podcast como este no puede pretender tocar todas Mm, esas áreas. Obviamente requiere que todos nosotros, y esto se lo mencionaba hoy mismo a alguien que está de visita con nosotros, es una tristeza que la gran mayoría de líderes y pastores no enseñen teología, no prediquen teología, porque simplemente nos hemos contentado con moralidad predicada, civilidad o como se diga, decir, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen civismo. padre, civismo, ¿verdad? Que claro, son cosas que son valiosas y son importantes, necesarias, pero no son suficientes. Mm, ¿Qué es suficiente? El texto bíblico se nos ha dado para eso y para mucho más. Y al entender eso mucho más, dentro del cual está la escatología, nos damos cuenta que muchos pastores han simplemente sido negligentes al predicar esto porque a veces ni ellos mismos lo saben y no les interesa. Entonces, para mí es importante que cada vez que se da una crisis de estas en el mundo, en el que muchos hablan de que ya viene el fin, es un examen, al fin de cuentas, es un mm, examen para que yo me dé cuenta si pasaría este conocimiento de la escritura que me enseña sobre las cosas que pueden o no pueden pasar. Y si pasan, ¿cuál sería mi actitud, no? mm, Entonces, cuando pensamos en el Señor Jesús, como hemos dicho, como te he dicho, en cuanto a la escatología, Él tiene mucho, las parábolas del reino, hay que mirarlas con detenimiento, estudiarlas con detenimiento, el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora, en el caso del Señor Jesús, consiste en un tiempo en el que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, un tiempo en el que la iglesia vive, un tiempo en el que la iglesia es el campo de reinado del Señor Jesús, en donde su función misionológica es hacer exactamente lo que el Antiguo Testamento de Israel hacía, mm, y sin embargo, todas las otras cosas que el Antiguo Testamento profetizaba no se han cancelado. ¿Qué cosas? En especial el juicio del Señor del que hablabas tú, del día del Señor, que es un mm, día lleno de juicio en el sentido de traer eso, justicia a la tierra, este tiempo en el que el Señor también recompensará a su pueblo, lo pondrá a trabajar para él, dándole la capacidad también que el pueblo necesita para trabajar en la tierra mm, en este periodo extendido del milenio, del reinado geopolítico, si no lo querés llamar milenio, no lo llamáis milenio, al fin de cuentas, reino terrenal, geopolítico, el Señor Jesús, el reino donde mesiánico, ¿no? el reino mesiánico terreno. Fíjate Mm, que yo en ese sentido, Bruno, y a lo mejor material para nuestros podcasts, yo mm, hago cierta diferencia. A la diferencia que hago es en que yo sí creo que existe una dimensión del reino mesiánico que ya comenzó. Sé que algunos no lo hacen de esta forma. Para mí, el reino mesiánico en cierto sentido ya comenzó. ¿Por qué? Porque ya tenemos a un Mesías, porque ya tenemos a un pueblo que se sujeta a ese Mesías, el reino de sacerdotes y reyes y sacerdotes ya existe. mm. Eso no significa que, como ya lo anticipábamos en otros podcasts, que el reino mesiánico terrenal, geopolítico, se ha cancelado, Ujú. ya no más, ¿verdad? Claro, o Creo, sea, tú te vas más, o sea, bien al lado, entiendo, progresivo del dispensacionalismo, menos al clásico, en ese sentido. sí, porque el Mm. clásico y el revisado han peleado, Sorry, no el clásico, el revisado, el de Ryrie, el que sí, dice, claro, creo que el clásico es bien, ahí sí difiero más, pero el revisado que te dice, ¿no? En este sentido no ha comenzado el reino mesiánico, el progresivo creo que dice que en un sentido sí, ¿no? sí.
Ok, Y me parece claro. que no hay vuelta de hoja si de verdad lees la escritura con seriedad en cuanto, en primer lugar, a las parábolas del reino, ¿no? Que el Señor Mm, Jesús les llama, este es el reino en misterio. Y por eso lo que quiere decir es que hay un reino ya, una dimensión del reino que no se había revelado en el Antiguo Testamento, que mm, no es exactamente todo lo que el reino mesiánico se había descrito en el Antiguo Testamento, y que ese reino profetizado en el Antiguo Testamento, donde el Cristo de Dios reinará sobre Israel y sobre todas las naciones, todavía está pendiente. Y ujú, sin embargo, el Señor Jesús habla de este reino de los cielos como una realidad presente, como una mm, realidad que Él nos comunica, que Él como Mesías dice, esto Israel no lo sabía, pero ahora se los dejo saber. ujú, Ya hay un mm, Mesías, un reino en el sentido de dominio, en el sentido de pueblo, que funciona bajo la autoridad del rey. ujú, Entonces, estudiar esos pasajes de las parábolas es importante, estudiar esos pasajes de la escatología del Señor Jesús que aparecen en Mateo 24, 25, mm, Marcos 13, es importante para traernos seguridad, para traernos tranquilidad, para entender mejor la escena contemporánea. Por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 13, mm, encontraremos que cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús sobre las cosas que van a venir, el futuro, otra vez, el Señor Jesús ya les acaba de decir que va a morir ujú, y que después de su muerte, sin embargo, va a venir un tiempo en el que van a sufrir, va a haber un sinnúmero de cosas. Él profetiza ahí, ¿no? claro, aquí está. En Marcos capítulo 13. Y los primeros versículos, yo diría prácticamente la totalidad de estos versículos, Mm, describen eh, lo que el mismo Señor Jesús le llama principio de dolores, ujú, que es todo este tiempo que viene después de su resurrección, en donde se claro. incluye persecución, pero también se incluyen otras cosas como terremotos, Mm, sequías, hambrunas. ujú. eh, Ahí lo Grandes llaman en el alborotos. versículo 8 principio de dolores, ¿no? Sí, sí. Estos principios de dolores también se incluyen a los anticristos que se mencionan Ujú, acá, varios, dice el Señor Jesús, ujú, que van a aparecer aquí. Es interesante que en el capítulo 13 el tema de los anticristos, de los falsos maestros, es el que más se repite, por cierto. mm, Eh, pero otra vez, lo que me llama la atención a mí es que el Señor Jesús hace una descripción del tiempo que eso. va después de su resurrección, describiéndolo, este discurso escatológico, si tú quieres, con cosas que han estado pasando a través de los 2000 años Claro, que ha transcurrido. Guerras, claro. rumores de Mm, guerras, terremotos, pestes, ¿qué te digo yo? Hambrunas, mm. incluso inundaciones, ocupará otro. Entonces, este tipo de circunstancias no son últimamente eh, privativas del fin del fin, si quieres llamarlo. Claro, es que eso es lo que digo. A ver, hay gente que en el siglo XX, donde hubo dos guerras mundiales, pensaba que ese era el fin y tendría, digamos, cierta razón de hacer esa, esa conexión, ¿no? Ujú, Porque es una guerra que ocupa toda Europa, que amenaza llegar a América, con la Segunda Guerra Mundial, la primera sí, más europea, pero mueren cientos de miles de personas de diferentes naciones. Siglos anteriores tienes pestes que acaban con grandes partes de Europa. Y yo me acuerdo cuando pasó lo del COVID, la gente decía, señales antes, en fin. Yo dije, a ver, no quiero ofender a nadie que tuvo temas de salud con esto y familiares que hayan fallecido, pero ujú, cuando uno compara los porcentajes de números de fallecidos del COVID, que ¿no? es la pandemia moderna, la última que tuvo la humanidad, con la peste negra en Europa, no hay punto de comparación, ¿no? Estamos ujú. hablando de, creo que un tercio de Europa comparado a, creo que no es ni el 1% de la población mundial. Entonces,
y son cosas que nuevamente han venido pasando. Entonces yo digo, a ver, para mí un principio general que veo a lo largo de la historia es evitar mirar alrededor y buscar, a ver, cómo lo calzo en el texto bíblico, ¿no? Ahí Ujú, dice principios de guerras, por lo tanto, hay, por ahí hay guerra, entonces esto debe ser esto, ¿no? ujú. Hambruna, ¿dónde hay hambruna? Ah, mira, aquí está. Entonces, eso creo que ha sucedido a lo largo de toda la historia, de gente que ve el contexto y dice, no, es que ya estamos en este momento, ¿no? Y lees un libro de algún patín que quiso escribir algo hace 50 años y dice, no, es que mira lo que está pasando y ya estamos acá. Y Sí, no sé, yo lo veo una y otra vez, cosa que digo, no es, no es nada nuevo, ¿no? sí. Entonces, yo evito hacer eso y intento comunicar, evitar hacer eso también. Sí, mira, si volvés a este pasaje de Marcos 13, te darás cuenta que esos primeros 23 versículos, aunque Mm, para el Señor Jesús y sus discípulos en el momento eran cosas que sucederían en el futuro, mm, todas estas cosas que aparecen ahí son características que ya han estado presentes con nosotros y que mm, seguramente van a estar presentes mientras este tiempo, que no sabemos cuándo termina, se dé. Es decir, mm, todo los terremotos, las pestes, inclusive la persecución de los mm, creyentes en general, dura persecución. A esto yo le llamo la persecución, le llamo la tribulación histórica. Y aquí hay una claro. gran confusión. Quizás más adelante, otra vez en otro podcast, hablemos de la tribulación como tal, De que la creo que gran existe tribulación. una gran tribulación, una gran confusión entre aquellos que creen en un rapto pretribulacional y un rapto, digamos, post-tribulacional, Post-tribulacional. prácticamente nominal, ¿verdad? Porque para Mm, muchos el rapto no es, al fin de cuentas, algo necesario, sino simplemente una manera de acompañar al Señor Jesús que viene ya directamente a la tierra. Creo que hay claro. una gran confusión, creo que hay una caricatura que se ha formado aquí. Me parece que cuando estudias Marcos capítulo 13 te das cuenta que del versículo 1 al versículo 23 Mm, tenemos lo que fácilmente puede caracterizarse como tribulación histórica, en ujú, donde la iglesia, obviamente, los discípulos del Señor Jesús participan. Eso no se puede negar. Es mm, la realidad de 2000 años y no sabemos cuántos más, en donde ha habido persecución y ha habido todo tipo de la iglesia en especial, como ya lo hemos visto varias veces, Bruno, ujú, en nuestros podcasts. La iglesia durante estos 2000 años ha sido perseguida, que claro. nosotros particularmente en este momentito en los Estados o en Latinoamérica no estemos siendo perseguidos como a la Claro. iglesia ha perseguido es otra cosa. Es otra cosa, pero en Turquía y en China es diferente, ¿no? Exacto. Y además lo que ha sufrido la iglesia en general durante los primeros siglos en especial, aunque Mm, en el medioevo también hubo. claro. Entonces, esta tribulación histórica no es de la que estamos hablando, de que el Señor Jesús nos ha prometido libertad o ser libertados en este sentido. Es algo donde aparecen, como ya te dije, varias de estas cosas e inclusive aparece el elemento del anticristo. Ujú. Una nota interesante aquí es que el Señor Jesús no habla de un solo personaje al Se que habla le de varios. llamar anticristo. Son varios anticristos, falsos maestros. Solo Ujú, será el apóstol Pablo más adelante en Primera Tesalonicenses, como vos sabés, donde hablará de ese hombre de pecado, hombre de iniquidad mm, propiamente. Él no lo llama anticristo ahí, claro, eh, pero es fácil asociarlo con este hombre que se opone a Cristo y que toma el lugar de Cristo. claro. Fíjate en esto es Ujú, importante también porque nos ayuda a entender lo que está sucediendo hoy en día. En el capítulo 13 de Marcos, el Señor Jesús habla varias veces de anticristos que mm, van a estar presentes prácticamente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Quizás al mero inicio no hubo tanto de esto, pero ya al final del canon, al final de las cartas del apóstol Juan,
el apóstol Juan ya habla de que los anticristos han salido. Han Mm, oído que viene el anticristo y yo les digo que ya hay muchos anticristos en medio claro. de nosotros. Él identifica a los anticristos, identifica al anticristo con los anticristos, plural, y identifica a estos como aquellos que niegan que Jesús ha venido, que el Cristo ha venido en carne y que Jesús es el Cristo. Claro. Esto me parece importante a mí escatológicamente porque nos libera de la tensión de saber, para ponerlo otra vez de manera así directa y con patada directa al pecho, ¿no? Eh, que nos libera de esa tensión de, ¿será Trump el anticristo? ¿Será Claro. será Putin? Claro. ¿Será Maduro el anticristo? ¿Será Bukele el anticristo? ¿Verdad? Bueno, qué cosa. Eh, hay varias cosas en los pasajes estos que un creyente verdadero debe estudiar con cuidado. Por ejemplo, Mm, un dato interesantísimo que Juan dice en su primera carta es que el anticristo, los anticristos, van a salir de la iglesia. Es decir, serán nominalmente cristianos. No puede ser un mm, maometano, no puede ser un, ¿me entiendes? Uno del Islam, de acuerdo con lo que el apóstol Juan dice, los anticristos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero obviamente hay un tiempo en el que ellos parecen cristianos. mm, Eh, También es importante esto para entender lo que Pablo dice en Primera Tesalonicenses, porque Pablo dice que el arrebatamiento no vendrá sino hasta cuando se dé la apostasía, dice Pablo, recuerdas en mm. Primera Sí, sí, sí. Tesalonicenses, no se da hasta que no haya sucedido la apostasía, es decir, la separación y la herejía, y se manifiesta el hombre de pecado. Si unís Marcos 13, Primera de Juan, capítulo 4, capítulo Mm, 5, y el apóstol Pablo, todavía en ese contexto, cualquiera se desarma en cuando no necesito esperar a que mm, venga un anticristo escatológico, que por cierto, yo creo que sí vendrá, ujú, por varias de las cosas que se dicen en esos pasajes. No necesito esperar esto para que se dé el arrebatamiento de la iglesia, porque las condiciones que el apóstol Pablo menciona en Primera de Tesalonicenses y comparadas con lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan, que es mira, Primera de Tesalonicenses, según los mm, estudiosos, es probablemente, si no el primer libro escrito del Nuevo Testamento, uno de los primeros, ujú. luchándose con Gálatas y con Santiago. Primera de Tesalonicenses. Pero Primera de Juan es muy probable uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Entonces estamos entre los dos, ¿no? Pablo nos Claro. dice, no, no vendrá sino hasta que venga la apostasía, salir de, apartarse de, Mm, y se manifieste el hombre de pecado, el hombre ujú, de iniquidad, el hombre que simplemente no hace justicia. Juan dice, esto ya se dio, esto ya empezó a darse, el misterio del anticristo está ya presente. mm, Entonces, no tenés que esperar, propiamente hablando, que aparezca un fulano que diga yo soy el anticristo para que el arrebatamiento de la iglesia se dé. Por eso claro. creo que un elemento importantísimo de esperanza, porque no tengo que estar a la espera de que, se levantó alguien allá en Rusia, o en África, o en China, o en India, que dice ser el Cristo y que tiene poderes. No, esto es una de las cosas que la iglesia desde un inicio ha hablado de la inminencia de la venida del Señor Jesús. No existe nada que se deba cumplir. Fíjate en esto. No existe nada que se deba cumplir para que el Señor Jesús regrese por su pueblo. ¿Cuáles eran esas cosas que se esperaban? De acuerdo a 1 Tesalonicenses, el hombre de pecado, la apostasía. Juan, primera de Juan dice, eso ya se dio, ya Mm, empezó a darse. Entonces, aun cuando en el futuro, y como te he dicho, repito, insisto, yo considero de que sí habrá un
un anticristo escatológico, el creyente puede estar tranquilo, descansar, el verdadero creyente, descansar en que estas cuestiones ya se han dado a través de toda la historia. ¿Cuántos pretendidos mesías hemos tenido en 1000 años? Desde la época bíblica, ¿no? O sea, no es necesario. Entonces, eh, sí, y eso, y mira, solo desde el punto de vista judío, ya creo que en algún otro podcast hemos hablado que en el tiempo del Señor Jesús, en el primer siglo, se cuentan por lo menos 12 pretendientes a ser el Mesías, que pretendieron ser el Mesías, y que seguramente cuentan dentro de dentro de esto que dice el apóstol Juan, el anticristo, simplemente ya está en función el misterio del anticristo. Otro asunto importante a la luz de esto que estamos diciendo es que, por un lado, ok, descanse en el Señor, Él ha prometido, dice, si hay algo que repite, Primera de Tesalonicenses, hasta la saciedad, y si no lo quieres ver es porque simplemente no has leído el Nuevo Testamento. Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira. Eso no significa, como ya he mencionado aquí, los primeros 23 versículos de Marcos capítulo 13, que la iglesia está absenta de, que vamos a ser librados de la tribulación histórica. No, estamos aquí como sus súbditos y sufrimos por dar testimonio de él, y muchas veces tendremos que morir, como han muerto tantos cristianos por dar testimonio de él. Pero Primera Tesalonicenses habla de la ira que va a venir varias veces en esos primeros capítulos ahí. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, tranquilos, descansen, porque Dios no te ha puesto para ira, sino para salvación, para que te des cuenta que el futuro, aunque pueda ser difícil, Dios ha pronosticado para nosotros salvación, y no deberíamos obsesionarnos con el hecho de que habrá un tiempo en el que la iglesia quizá pierda su salvación al fin de cuentas, ¿no? claro. Entonces, eso por un lado importantísimo, pero el otro es la función que tiene, ahí está, ahí lo está Claro, ya subrayando. está, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Ujú. Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Fíjate que Eh, este pasaje es bien interesante, ahí me acordó de algo en ese versículo 10, mira, mm, aquí hay una discusión exegética importante. Eh, La razón por la que nosotros vamos a ser salvos de la ira, esto entiendas, el día del Señor, la ira del Señor, esto que merece el hombre por ser un pecador que no se arrepienta y porque ha rechazado la oferta de salvación que Jesús le ha dado. Eh, la ira del Señor. Pablo dice que nosotros, los verdaderos creyentes, hemos sido puestos para salvación, y la razón principal es porque Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Lo que digo, aquí hay una frase, esta última frase, antes del versículo 11, es interesante porque Pablo acaba de decirle a los tesalonicenses que velemos y que no seamos como como los que duermen, porque los que duermen de día, digamos, de noche duermen, y este es un tema que Pablo repite en Romanos también, capítulo 13, por ejemplo. Se nos exhorta a ser personas que estemos a la expectativa de que el día viene. Primera de Juan es bueno para eso también, Romanos 13 también acá, y aquí en especial. Pero a lo que voy, a lo que voy, Bruno, en especial es que el apóstol Pablo se atreve a decir, Jesús murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. ¿A qué se refiere? Algunos van a decir, dormir aquí es muy parecido a lo que él va a decir más adelante, morir.
Ujú. morir. Pero en el contexto más cercano, dormir no es morir. Dormir es no estar totalmente eh, apercibido de lo que está sucediendo. Esto es peligroso decirlo de la manera en que lo estoy Sí. diciendo para O sea, algunos. porque también, honestamente, mi primera reacción sería decir, a ver, está hablando de justamente los eventos finales, ¿no? Y Ujú, que justamente Cristo ha muerto por nosotros para que, claro, velemos es más fácil, ¿no? Porque es, ok, para que estemos a la espera, ¿no? Vivos a la espera de la venida, o ujú, que durmamos, creo que se puede hacer un caso relativamente sólido para decir, se está refiriendo en contraposición a velar en el sentido de estar ujú, vivos, ¿no? O sea, ujú, morir. sí, Y, o sea que cuando Él vuelva estemos vivos o ya hayamos fallecido, ujú, estemos juntamente con Él, ¿no? Que sí, efectivamente Pablo en varias ocasiones usa los que duermen, ¿no? Para sí, referirse a los que han muerto. sí. Tú dices que no es a los que han muerto. Es que mira el versículo 8, es A ver, el versículo 8 arriba, aquí está, pero pero nosotros que los... somos del día, seamos sobrios, habiendo un vestido de la coraza de fe y con la esperanza de salvación con yelmo. eh, Mira el versículo 7 otra vez. A ver, pues los que duermen, de noche duermen, y los A que qué se se refiere con embriagan, este de dormir? noche se embriagan. Los que duermen, de noche duermen. Claro, no, este no es morir claramente, porque no tendría sentido si fuese, pues los Ajá, que han muerto de noche sí, duermen, no tiene sentido, ¿no? O no, de noche murieron, no tiene sentido. sí. Claro, en el 7 es claro que no lo es. Ahora, A mí me parece, pero es que otra vez, la regla del contexto es ¿a qué se está refiriendo Pablo con dormir aquí, en el versículo que acabas de leer? Si acaba de estar hablando de los que duermen. sí, no, sí, pero digamos, si quiero hacer de posición contraria, Sí, se sí, podría decir el hecho de que antes lo he usado de esa forma no quita que lo puedo usar de una forma distinta, ¿no? Pero, claro. ojo, creo que tu punto es absolutamente válido, solo que, claro, habría que hacer un estudio más profundo sobre cuáles son las opciones, ¿no? Y qué implica cada opción. La verdad que no lo Eso es sé. a eso me refería al inicio. El debate Mm. exegético aquí es Sí, sí, sí. quiénes son estos que duermen o esta disyuntiva que presenta el apóstol Pablo en el versículo 10. Ahora, si es los que duermen en el sentido de dormir, no de morir, estaría diciendo que Jesús murió para que sea que como que estemos atentos O no atentos, o no atentos, ¿sí? estemos juntamente con Él, que también hace sentido. A Interesante. eso es lo que me refiero. Es decir, la ley del contexto te hace bien difícil que Pablo ocupe una palabra sin explicártela, la ocupe ambiguamente. En Mm, dos versículos atrás, tres claro, versículos atrás de una forma y luego en el versículo 10 de claro, otra forma sin decirte nada. claro, Eh, porque sería raro, ¿no? Es como si estuviese más lejos de repente, pero sí, sería raro que sí, en un contexto tan inmediato claro. use un mismo término de forma tan distinta Ujú, sin recalcarlo, ¿no? sí, Sin recalcarlo, como por ejemplo, ahora que me acuerdo, lo hace en el pasaje de la tribulación, ¿no? Dice, y habrá gran tribulación, como la que no ha habido antes, o sea, lo marca claramente como, oye, para que no se confundan, no estoy hablando de un tiempo de prueba simplemente, sino es un tiempo específico, ¿no? Interesante. sí, ese es el Señor Jesús, algo que debe tratarse con mayor detenimiento en Mm. los pasajes de Mateo 24, Sí, sí, 25, sí. Jesús, Marcos sí. 13, y que tiene su explicación dentro de mi perspectiva. Ojalá pudiéramos tener más tiempo o dedicar algo para esos pasajes en especial, porque Mm, creo que tienen su explicación. ¿Por qué se dice de esa manera? mm, Entonces, el punto que estoy haciendo ahí es que en estos pasajes el Señor siempre promete su intervención a favor de su pueblo, mm. salvarlos en medio de la situación complicada. Y algunos simplemente no quieren hacer esta matización y lo dan todo de romplón otra vez, ¿no? Pero si volvemos al capítulo 13 de Marcos, te das cuenta que los primeros 23 versículos que leemos están llenos Mm, de este montón de cuestiones
que para el Señor Jesús y sus discípulos son escatológicas: guerras, terremotos, sequías, anticristos, en este sentido tribulación, en este sentido Mm, persecución, muerte de los creyentes. Pero cuando llegas al versículo 24 aparece algo distinto. mm. Aparece una cuestión que para mí este Después bloque, de aquella tribulación, ¿no? sí, Después de aquella tribulación. ajá, en El aquellos sol días se- claro. después de esa tribulación, la que ha descrito en el versículo, los primeros 23 versículos, una Ujú. tribulación histórica. Mm. Aquí, mi texto bíblico, aquí la versión que yo tengo, no lo hace Reina Valera, pero el versículo 24 y 25 están en verso, como recordándonos una profecía del Antiguo Testamento. El sol se Ah, oscurecerá, la luna claro. dejará de brillar, las estrellas caerán del Claro. cielo y Creo los que este no poderes es. celestiales temblarán. Mm. Entonces verán venir al Hijo del Hombre. Aquí está, Es, mira, esta versión como lo pone en mayúsculas, como para recalcar que está eh, citando. ¿Cuál es esa? La Biblia de las Américas, Sí, que a mí la me gusta versión, porque también es formal. mira, la versión que yo tengo, yo creo que ya te la he mostrado varias veces aquí, que me parece una buena versión, Sí. con ciertos tipos de observaciones, por supuesto, es Mm. esta. ¿Cuál Eh, es esa? Espérate. Es la Biblia que dice de la Iglesia en América. ajá, Esa no lo había escuchado. Es una traducción en sí misma, ¿no? sí, es una traducción. No es ni, digamos, una paráfrasis, De es la una traducción del traducción hecha por Selam. sí, es una traducción hecha, es una traducción, si querés, católica, pero es una serie de traductores latinoamericanos, Mm, biblistas, que obviamente siendo católicos romanos tienen ciertas tendencias que para aquellos que conocemos el texto griego mm. y podemos diferenciar, aquí se te fue la mano en este particular punto, ¿verdad? Ujú, Pero en general el lenguaje es elegante, es latinoamericano, quita el vosotros, ujú. las construcciones gramaticales son elegantes, otra vez muy bonitas, Interesante. y es fiel en este sentido, toma en cuenta estos elementos, por ejemplo, que muchas de nuestras traducciones no las tienen. Mm, Cuando hay prosa, cuando hay poesía, mm. cuando hay cita de un salmo, y esto me lo pone Interesante. en ese sentido en Lo poesía, voy a, lo voy verso. a dejar la descripción porque varias veces, no, no sé si varias, pero algunas veces me han preguntado como, oye, ¿qué traducción lee Gerardo? Y se me olvido, ¿no? Pero voy a dejar el link, que ya lo encontré, de Amazon en la descripción para los Está que bien. quieran Oye, leer junto con Gerardo. yo leo esta traducción y leo muchas otras, entonces, Mm, y leo, por supuesto, el texto griego, lo tengo aquí a la mano, por cualquier cosa, por ir, o sea, obviamente en la iglesia tenemos que tener cuidado, ¿no? claro. Algunos hermanitos simplemente no pueden hacer este tipo de discernimiento todavía Mm, y es mejor que se queden con Reina Valera, claro. que es fiel, es buena traducción, tiene algunas limitaciones, por supuesto se basa en el texto recibido, no tiene en algunos, la Reina Valera del 60, por ejemplo, no Mm, goza de la ventaja de tener otros textos, como la versión crítica, ya sea de Nestlé o de las sociedades bíblicas, y en ese sentido, pues uno al analizar los textos, puedes estar seguro de mm, que la versión que estás leyendo es la más seria. Reina claro, Valera no lo tiene, pero en general la versión Reina Valera es una muy buena traducción. claro. No, en este caso, por ejemplo, sin embargo, Mm, uno pierde el elemento aquí poético del Salmo, de la profecía del Antiguo Testamento, en el que este elemento cósmico se asegura. Después de la tribulación histórica, proviene esta tribulación escatológica que principalmente está descrita con estos términos, ¿verdad? claro. Y esto se repite en Apocalipsis, ¿no?
Pues eso, a eso iba yo, porque Claro. y aquí está algunos de los datos que a veces se pierden y que Mm, muchos pastores y teólogos eh, reformados, algunos de ellos, no lo miran. A mí me parece que lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es que después de esta tribulación histórica que todos hemos pasado, la iglesia ha pasado, viene este tiempo en el que habrá esta hecatombe de elementos cósmicos y mm, elementos espirituales. Fíjate lo que dice a final del versículo 25, y los poderes celestiales temblarán. mm. ¿Alguien puede decir que eso se refiere simplemente a que habrá algún tipo de fenómenos atmosféricos, Pero es claramente espiritual, ¿no? O sea, sí, potencias que están en los cielos celestiales es claramente un tema espiritual, ¿no? Difícil sostener, esto es muy parecido a lo que el apóstol Pablo dice, como llama a los poderes espirituales satánicos claro, en y Colosenses, lo, en Efesios. y lo que Apocalipsis dice. Si lees Ujú, Apocalipsis durante la tribulación escatológica, ujú, estas estrellas que bombardearán la tierra, ¿no? En realidad, al ir leyendo, uno se encuentra con que son fuerzas demoníacas que harán daño al ser humano claro. que no ha sido protegido por el Señor, ¿verdad? Mm, Entonces, que, que es, que es importante distinguir, ¿no? Y es donde creo que, y tengo un amigo que es muy buena onda, y él tiene una postura millennial, ujú, y, y claro, va por el lado simplista, ¿no? El lado reduccionista, ujú, para tomar la palabra del inicio. ya vas, es que no te puedes tranquilizar, hombre. Ah, buena onda, así que si lo ve, no lo va a tomar a mal. Ah, vaya. Pero, no, si no, no lo diría, no sé que no lo va a tomar a mal, si es que lo ve también, pero él, claro, como que se quiere saltar eso, ¿no? Y dice, no, pues, pero es que tiene que ser uno solo, ¿no? Que Sí. yo digo, pero el texto bíblico no lo hace así, ¿no? Y no me interesa a mí particularmente, es como, bueno, yo quiero, más allá de lo que tenga en la cabeza, quiero ir al texto bíblico y decir, a ver, como lo que hicimos ahorita con lo de durmiendo, ¿no? A ver, Sí. ¿qué cosa me dice el texto bíblico, no? Sí, Ujú, puede ser esta opción, puede ser esta otra, pero tienes ujú, razón y en el ujú, contexto, bueno, es poco probable, ¿no? ¿Y cuál es el ujú, trade-off que estamos haciendo acá? Al sí. final es un tema de método, como dices, ¿no? La regla o el principio del contexto va dictando, igual acá, ¿no? Si ha hablado de ciertas cosas y luego dice, y luego de esto va a pasar esto, y esto Ujú, coincide con lo que vemos en Apocalipsis, ujú, 2 más 2 es 4, ¿no? Igual para mí, y no lo hemos tocado tanto, pero lo de ujú, cuando habla de la gran tribulación, ¿no? ujú, Eh, dice, este tiempo que no ha habido antes ni habrá, o sea, ujú. mi amigo me acuerdo que conversamos una vez comiendo en una cafetería, me decía, no, pero es que Apocalipsis nos dice lo que le ha pasado a la iglesia una y otra vez a lo largo de la historia. Dije, ok, yo no puedo decir eso cuando veo que en ese pasaje dice que es un tiempo único, que no ha habido antes ni habrá después. ¿Tú Ujú, cómo lo haces? Porque nuevamente no me interesa tener la razón, digo, pero solo hago preguntas, ¿no? ujú, Y se quedó un poco ahí en offside, ¿no? ujú, Pero dije, ujú. si me dice eso el texto bíblico, ¿qué hago con eso, no? Sí. Em, sí, no lo Sí, puedo saltar, yo creo que ya hemos hablado de esto, Bruno, algunas veces en otros seguramente. podcasts, que esa cuestión interpretativa que muchísimos evangélicos la pasan por alto y que requiere conocimiento del Nuevo Testamento a profundidad en cuanto a que existen ciertos patrones repetitivos en toda la escritura que se van repitiendo por un lado y por otro lado profundizando. Creo que hablaba contigo alguna vez de que esa es una dimensión de la profecía que debemos estudiar y que muy Mm, pocos la entienden, la toman en serio, porque miran la profecía o algo simplemente lineal o algo mm, simplemente estratificado, ¿verdad? Que hoy pasa, mañana ya no pasa. Ese tipo de respuestas bastante simplistas que cuando uno
mira el texto, te das cuenta que más parece a mí, después de leerlo, después de otra vez de leer de hacer ciertas lecturas de algunos maestros de la interpretación bíblica y profética en especial, me doy cuenta que este asunto de caracterizar la profecía como un espiral que repite ciertos elementos al mismo tiempo que profundiza otros, es central para entender a Jesús y a sus apóstoles, al apóstol Juan en Apocalipsis, al Señor Jesús en este pasaje apocalíptico como el de Marcos o el de Mateo 24, 25, Lucas 19, 21. Esto hablan de ciertos eventos que se repiten a través de la historia, 2000 años de estar pasando en un círculo a veces, pero que se van pronunciando en la medida que avanza el tiempo y que seguramente al final de este asunto, que nadie sabe cuándo vendrá, no importa lo que le digan los testigos de Jehová o cualquiera de este montón de sectas que han puesto fechas, inclusive llamémoslo, eh, vamos desde los más extravagantes como esto, como los testigos de Jehová que en el siglo XX han tenido que cambiar un montón de veces las fechas de la venida del Claro, Señor porque no les claro, pasa, pero claro. también de aquellos que pensando en cosas como la fundación de Israel en 1948, la Mm, nación de Israel, una generación después, tiene que mm, empezar el fin. No, hombre, es claro. que sinceramente me da, porque al fin de cuentas a uno lo toman por, por esta caricatura que a veces hacen, ¿verdad? Claro, Eh, claro. Como una vez alguien me dijo, no me acuerdo, por ahí, algo como, pero Alducín dijo esto, ¿no? Y yo le dije, cítame a cualquier otro menos a Alducín, pues, ¿no? O sea, si quieres te cito al Chavo del Ocho también. a la- Y- Ya va de ofensivo, es que te encanta, Bruno, hombre. Pero lo digo riendo, me lo digo con una sonrisa. Pero es que digo, a ver, cualquier persona que se atreve a lanzar una fecha, un estimado sobre esto, para mí pierde toda credibilidad, cualquier credibilidad que pudiese tener, ¿no? Y usualmente los que se mandan con esto no es la primera que sueltan, ¿no? Ya vienen progresando en una decadencia teológica, Sí. usualmente por muchos años, y ya eso es la cúspide de las, los comentarios que no valen la pena siquiera leer, ¿no? Pero Sí, es como, sí, debemos tener no tiene cuidado mucho con sentido. eso. Debemos tener cuidado con la interpretación del texto bíblico en general, con la profecía en particular durante este tiempo. Algunos se vuelven expertos en política exterior, en política internacional, y hacerse expertos, entre comillas, en eso, no lo creo que sean tales expertos, pero saben nombres, saben fechas, saben países, Mm. saben hasta cuántas, digamos, cuántas bombas atómicas tenía Irán, este tipo de cosas. La quieren meter a puro tubo, perdónenme la expresión, y no estoy haciendo a la de Bruno aquí, este, la quieren meter a puro tubo en la escritura y no, no se debe hacer eso. Los temas, por ejemplo, de lo de la higuera del Señor que aparece en Marcos capítulo 13. El tema de la higuera es una ilustración que el Señor toma. Es cierto que la higuera en unos contextos se vuelve como símbolo de la nación de Israel, como la uva, como la estrella de David, este tipo de cosas. Pero cuando usted lee Marcos capítulo 13, por ejemplo, y en el versículo 28 se dice, aprendan de la higuera. Esta comparación, dice el Señor Jesús, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, se da cuenta de que el verano está cerca. Obviamente el Señor Jesús aquí no está hablando de Israel como tal,
Simplemente él habla de una comparación silvestre en una cultura agrícola que abunda en este tipo de ilustraciones para decirnos, les he dado las pautas para que estén preparados. Si empiezan a haber guerras, si empiezan a haber terremotos, si empiezan a haber inundaciones, pestes, si empiezan a haber anticristos por todos lados, el asunto se está poniendo serio, es duro, pero si recordamos lo que acabamos de decir hace un ratito, de que estas son cosas que han estado pasando por 2000 años, Mm, lo que el Señor quiere es que mantengas esta perspectiva escatológica constantemente. El Señor puede venir mañana, el Señor puede venir ya. Espérenlo. Y creo, en cierta forma, Bruno, que esto tiene una razón pedagógica de parte del Señor, espiritual y pedagógica, ¿no? mm, Eh, Suponete que vos podés calcular exactamente que en 7 años viene el Señor. mm. Honestamente. Claro. Decir, no, hombre, entonces si ya No, sabemos, pues, ya para qué, ¿no? O sea, ya, sí, aprovechemos la vida ahorita, me voy a echar 2 años de lo más perdido que puedo hacer y yo sé que vienen 7 años, me arrepiento al fin de cuentas, claro. al final del segundo año, si mucho, ¿verdad? Y si puedo Claro, sí, mucho, extenderlo en un el poquito sexto, en el más, sexto y medio, ¿no? sí. Entonces, no funciona así. Esto Mm, de, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, los últimos versículos del Apocalipsis, que se los da a la iglesia del primer siglo, es mm, algo que todavía resuena para nosotros. Mantengamos esa actitud de que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento, que no necesito ningún elemento para que se cumpla ya, que las naciones, que la OTAN, que los que rodean a Irán, que Rusia, que los Estados Unidos. Como te digo, nos convertimos muchas veces en expertos supuestamente de política internacional cuando mm. somos unos ineptos en la interpretación del texto. El texto debe interpretarse sin jalarlo, sin meterle. Es cierto que el texto tiene profundidad, pero esa profundidad no tiene que ser igual que estas exageraciones políticas, fanáticas muchas veces de aquellos que quieren jalar los versículos a su favor. Mm. Israel es importante en los planes de Dios. Sí, lo Sí, es. ¿no? Claro. Sí. Pero, y ahí, porque la gente siempre, como te digo, hay un video que hice en el 2025, ¿no? 2023 creo que fue. Uh-huh. Sí, sobre Israel. Y es justo cuando pasó uno de los primeros conflictos. Creo que la primera vez que hubo lo de Hamas y todo esto. Uh-huh. O jamás. Y era la pregunta de, ¿es Israel el pueblo de Dios? ¿No? Ese video, la última semana, el gráfico de vistas está así, ¿no? Y ya se estabiliza. Y la última semana ha subido bastante. Wow. Y el error que veo una y otra vez, y lo hemos dicho aquí varias veces, pero creo que amerita decirlo de nuevo, es que la gente iguala el gobierno político actual de Israel con la nación étnica de Israel que se menciona en el texto bíblico, cuando no hay motivo para igualarlos de esa forma, ¿no? Uh-huh. Y veo muchos cristianos que dicen, ¿no? Israel es importante para Dios, ¿no? Es su pueblo escogido, por lo tanto la iglesia tiene que apoyar al gobierno político de Israel actual, ¿no? Cosa Sí, que no es un simplismo, claro. hacerle un simplismo al texto bíblico, ¿no? Que Claro, no lo hace. es una total ignorancia del texto bíblico en relación con esa relación compleja, porque es una relación compleja y esto es lo que no nos gusta, no les gusta a muchos. Y lo hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? En nuestros podcasts. Nos oponemos a sobre, a ese sobreseccionar que Mm, un dispensacionalismo clásico tenía del dato bíblico. Me parece que es un sobreseccionar la historia de salvación, pero nos oponemos también a la sobresimplificación que hace la teología del pacto y la teología reformada en general, en donde Israel es la iglesia únicamente, el Israel de Dios es la iglesia.
Las mm, cosas son mucho más complejas que eso si de verdad conoces el texto bíblico y le quieres hacer justicia. mm, Hay una dimensión en la que yo ponía en un post hace poquito diciéndoles eso. mm, Es fácil crear en este sentido estos hombres de paja que hablan los norteamericanos, ¿no? Estas caricaturas en el que, si oras por Israel, eres un sionista, eres un dispensacionalista. Sí, muchas veces mm. simplemente a secas, así se dice, sin ninguna cualificación, y mereces la condenación porque estás apoyando a un Estado genocida, a un Estado de ese tipo. Ujú, Esa dimensión. Por el otro, sí, es cierto, hay un montón de gente que no hace esta clara distinción en que el Estado de Israel hoy está compuesto en su mayoría por hombres y mujeres que no son creyentes en el Señor Jesús, en el Mesías. No, no lo quieren. Y sin embargo, nosotros, tratando de hacerle justicia al texto bíblico, debemos decir que el texto bíblico nos pide al verdadero creyente que oremos por la salvación de Israel, el Israel étnico, que mm, oremos por él para salvación. Así dice el apóstol Pablo. Mi preocupación, mi dolor es por la salvación de los israelitas. Oremos por ellos de una manera no exclusivista, como algunos piensan que ciertos evangélicos hacen, no exclusivista, oramos por todo el mundo para que el mm, Señor toque el corazón de cuanto pueda tocar para que encuentre salvación en el Señor Jesús, pero no podemos cerrar los ojos al hecho de que Israel étnico, Israel geopolítico, tiene y ha tenido una función en el plan de Dios. mm, Ese Israel del Antiguo Testamento, ese Israel del Nuevo Testamento al que se refiere el Señor Jesús, al que se refiere el apóstol Pablo, otra vez con esa expresión tierna, ¿no? De que aun cuando son desobedientes y enemigos del Evangelio, eh, Pablo llega a decir en este capítulo 9, 10 y 11 de Romanos que la situación de Israel en desobediencia, en cerrazón en relación con el Evangelio, son enemigos del Evangelio, dice, mm, pero que eso sucede para nuestro bien, mm, para que los gentiles podamos oír y así los dos estar en el mismo nivel para eh, recibir misericordia del Señor. mm, El hecho de que el apóstol Pablo insista que Israel étnico, debo señalarlo, de ellos son los patriarcas, de ellos es la elección, de ellos son, ¿qué más dice? Y al final termina diciendo un poquito ahí al mm. inicio del capítulo 9, ¿no? Sí, Al inicio del capítulo 9 dice, eh, de ellos, según la carne, vino Cristo. Para aquellos que creen que aquí Pablo pudiera estar hablando de otro Israel, que no es el étnico, que no es el sí. racial. Eso es Sí, bien. que hay gente que justo, cuando, ayer creo que fue, anteayer, no me acuerdo, estaba, antes de dormir, estaba leyendo justamente Romanos, porque me acordé de vez en cuando que alguien comenta en algunos de estos videos, ¿no? En Romanos, en Romanos 9 claramente dice que se refiere al Israel espiritual, ¿no? Y yo tengo los pasajes en la cabeza, pero dije, voy a volver a leerlos, ¿no? Nunca está Ujú, de más. ujú, Y leí todo del 9 al 11, ¿no? Y dije, ujú. claro, no hay vuelta que darle. Lo leí hace un par de días y dije, a Sí, ver si es que di- sí, sí, algo sí. me salté, ¿no? Y leí de nuevo y dije, es que no tengo cómo. No tengo Ujú, cómo intentar sostener que Pablo, inspirado por Dios, ¿no? Y por tanto la palabra de Dios está diciendo que esto es un Israel espiritual, que la iglesia es el reemplazo de Israel, ujú. o que ahora la iglesia cumple ese rol. No tengo cómo, si le quiero ser justo al texto bíblico, ¿no? Sí. Y sí, puedo ir a Gálatas. Ujú, Claramente no es tan fácil decir, no, pero ahí dice, ¿no? El Israel de Dios, y claramente es la iglesia, que eso en sí mismo es cuestionable, pero aunque dijéramos eso, que nuevamente para mí es en sí mismo cuestionable, eso ujú. tampoco anula lo otro, ¿no?
sí. Entonces, eh, sí, no hay vuelta. Porque la exégesis de Gálatas, cuando se habla del Israel de Dios, obviamente Pablo lo dice en una epístola en donde está luchando con aquellos judíos que se oponen Ujú, al evangelio. Y sin embargo, a él lo acompaña y en la iglesia de los Gálatas había judíos que habían aceptado al Señor Jesús. ujú, Y en virtud de eso, él ora y hace una comendación, diríamos, una recomendación a Dios del Israel de Dios, que son estos judíos convertidos al Señor Jesucristo. Ahora, en Romanos 9 al 11, como decís otra vez, es claro que el apóstol Pablo está pensando en aquellos que son sus parientes según la carne, y lo dice claramente, no, son enemigos del Evangelio, aquí no hay para dónde, pero son amados por Dios claro. por causa de la elección. Recuerda que en Ujú, el capítulo 9 ya Pablo ha dicho, de ellos son los patriarcas, de ellos es la elección y de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, el creyente evangélico debe orar por Israel, debe darse cuenta que Israel ha cumplido en el plan universal de Dios un tiempo enorme en el que Dios los ocupó, en el que ellos fueron los encargados, perdona, de anunciar las virtudes de aquel que los había llamado, que esa funcionalidad misionera ha pasado a la iglesia, no significa, dice el apóstol Pablo, que Dios ya se olvidó de estos y no tiene nada más que ver con ellos, sino que anuncia que en el futuro Dios volverá a hacer un milagro en ujú, medio de Israel. Y esto es por pura fe. Honestamente, cuando uno sí, mira el Israel de hoy, se da cuenta que sí, la gran mayoría de israelitas son gente secular, sí, ateos, que rechazan a gente Cristo. y que en general rechazan al Señor Claro, Jesús. Pero Pablo lo dice, son enemigos del Evangelio y sin embargo son amados claro. por los patriarcas, porque Dios amó a Abraham, a Jacob, y aquí está otra vez hablando de pura etnicidad. Mm, Dios, dice el apóstol Pablo en estos capítulos, 3 capítulos de Romanos, mm, va a hacer un gran milagro en el tiempo futuro. ¿Cuándo será ese gran milagro? Pablo nunca lo dice, claro. pero ese gran milagro será en el que esa dureza que les ha sobrevenido en parte de la que Ujú. habla también el apóstol en esos mismos versículos, Dios la ablandará para que se conviertan. Claro, que es algo importante recalcar porque también alguien preguntó recientemente en este video, eh, sos- creo que es la pregunta, creo que la pregunta era en positivo, algo como, ¿crees que hay salvación fuera de Cristo? ¿No? Como si hay gente que piensa que si uno sostiene que Israel sigue teniendo una identidad como pueblo de Dios, este Israel étnico, implica que van a ser salvados independientemente de Cristo, ¿no? Cuando No, la Biblia nunca dice eso, ¿no? Sino no, que habla sí, de una conversión, de un milagro que Dios hace en sus corazones, ¿no? exacto. Y ante los que siempre me acuerdo, los que dicen, pero Israel rechazó a Cristo. Sí, digo, pero, y rechazan a Dios, todo lo que quieras, Sí. pero lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, o sea, lo que Israel hace ahora, a mí no me suena muy distinto de lo que Ujú, Israel hacía en el Antiguo Testamento, que era Dios lo rescataba y inmediatamente hacían lo contrario, ¿no? claro. Y siempre me acuerdo de este capítulo que es durísimo, durísimo, Ujú, De ujú, Ezequiel 16, que es uno de los pasajes más duros, creo, del Antiguo Testamento, que hacia ujú, el final, luego de escribir Dios todo lo terrible y todo lo mal que hace Israel, Dios dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, ¿no? sí, Pacto abrámico. sí, Y estableceré contigo un pacto sempiterno, pacto sí. eterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. O sea, Ujú, la Biblia nunca afirma que no hay arrepentimiento, que no hay reconocimiento. sí, Y cuando recías a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las ujú, cuales yo te daré por hijas, mas no
mas no por tu pacto, sino por mi pacto. La base siempre es Dios, que yo confirmaré Confirmaré contigo y contigo. sabrás que yo soy Jehová, ¿no? Y Sí. estoy con esta pareja de esposos, estamos tratando el tema de la salvación a lo largo del texto bíblico, y con paciencia, ¿no? Cada semana, y hemos comenzado el Génesis, ¿no? Sí. Y algo positivo que he visto es que ellos creo que por primera vez han visto cómo Dios hace uso de la misma terminología una y otra vez con Ujú. respecto al pacto que establece con Abraham y desde el protoevangelio, ¿no? Y con Claro. Isaac y con Jacob una y otra vez repite lo mismo y dice, oye, mira, son las mismas palabras, es el mismo pacto que se está reafirmando, ¿no? Y Sí. la base siempre es Él, ¿no? Y sabrás Ujú. que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor, ¿no? Es Ujú. fuera de toda duda, es Dios restableciéndolos y haciendo un milagro de arrepentimiento en ellos, sobre la base de Dios mismo, ¿no? Hay que tener bien claro eso, ¿no? Que siempre lo repito Sí. porque la gente se raya pensando que es, salvación automática, ¿no? Sin arrepentimiento. Sí, No. otra vez es leer con serenidad lo que dice el texto bíblico, leer los mejores comentarios del texto bíblico. Aquí quizás deberíamos hacer una pequeña acotación en cuanto a tener cuidado con leer comentarios que eh, principalmente están tratando de defender una posición teológica. Mm, Eh, en este sentido, debemos tener cuidado porque frecuentemente nuestra misma ibris, nuestro pecado cristiano que a veces se nos esconde, como dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos, trata de manipular el texto bíblico para que ajuste a nuestra propia teología. Y yo creo que eso es una tentación que todos tenemos y de que debemos estar conscientes de eso y principalmente aquellos hermanos que están aprendiendo, que no tienen mayores estudios, digamos, en esto, digamos, formalmente hablando, debemos tener cuidado de no simplemente encontrar comentarios que confirmen lo que yo ya creo. Hay que hacer un esfuerzo particular en encontrar comentarios que le hagan justicia al texto bíblico. Y yo tengo que decir, a la luz de la mayoría de comentarios que el Señor me ha permitido leer, que hay suficiente material dentro de los mejores comentarios de Romanos, por ejemplo, en este caso, comentarios exegéticos en donde se insiste que está bien lejos, honestamente y con toda sinceridad, pensar que Pablo en Romanos 9 al 11 está describiendo al Israel de Dios como la iglesia. mm, Hay comentarios de los mejores comentarios que uno puede pensar, que no tienen en este sentido una afiliación particularmente reformada o dispensacionalista, por decirte algo, por otro lado, eh, que afirman que, lo que sucede en Romanos 9 al 11 es una descripción de la relación entre el Israel étnico y los planes de Dios. mm, En este sentido, debemos recordar, eh, Bruno, que el apóstol Pablo dice en ese mismo pasaje, dice que todo Israel será salvo. Y la batalla de algunos reformados es que esto no puede ser que la nación de Israel en su totalidad sea salva. Obviamente Pablo no está diciendo eso, mm. que todos sin fe y todos sin Claro. ningún, ninguna profesión de fe en el Señor Jesús vayan a ser salvos. No, pero sí está diciendo, y si querés, mira, uno de los comentarios más serios, fuertes, clásicos, como a los que me estoy refiriendo, Mm, es el famoso comentario
de Cranfield, así como se oye, Cranfield, uno de los comentaristas del ¿De libro qué de libro? Romanos, que tiene reputación en todos lados. Leer el comentario de Romanos, que viene en 2 volúmenes, en esa sección, deja con la boca abierta a muchos. ¿Este? Ajá, hay varias ediciones. No, sí, esta es la edición corta. Hay una edición corta. Ah, de varios volúmenes. Esos son 2 volúmenes en especial. Yo tengo esta de 2 volúmenes, pero en una edición Mm, anterior. claro, a shorter commentary. Ahí, yo he visto estos verdes en algún lado. Sí, esos verdes. Ujú. Disculpa que me está molestando la garganta aquí, Traje. pero Eh, el análisis claro, que Cranfield hace, y él no tiene confesión en este sentido, ni reformado, ni dispensacionalista, pero claro. su análisis de esos 3 capítulos $10,000. es poderoso en cuanto a que Claro. la identidad de la que Pablo habla ahí no Mm, puede ser otra, sino el Israel étnico, que en el mm, futuro, y aquí viene lo importante otra vez, que en el futuro Dios hará un trabajo especial mm, por el amor a los patriarcas, por el amor a Abraham, a Jacob y a todo el Israel antiguo, mm, estos patriarcas, en el que Dios hará ese milagro de que este grupo de gente, de una manera claramente grupal, porque a mm. través de toda la historia siempre ha habido judíos convertidos al Señor Jesús. Claro, pero a eso no Siempre se refiere claramente. siempre ha habido Israel de Dios en la iglesia, ¿no? Judíos convertidos, Israel de Dios dentro de la iglesia. Pero en el futuro, Pablo dice que Dios va a hacer un milagro cuando en el futuro lo va a convertir o va a permitir que se conviertan, como quieras ponerlo, la terminología a veces es complicada, va a hacer ese milagro para que ellos busquen al Señor, se conviertan, Mm, reconozcan a Jesús como su Salvador. Y entonces se desaten varias de las cosas que algunos quieren que a la fuerza se den hoy. Por ejemplo, yo no sé si vos te acordás que hay algunos ministerios, supuestamente, entre comillas, que levantan dinero para llevar de todas las partes de Europa, de Asia, de África, a judíos a Palestina, a Jerusalén, por ejemplo, ¿Ah, sí? y ¿Por qué? te invitan a que colabores con ellos, porque en la medida en que el pueblo de Israel regresa a Palestina, a Jerusalén, en esa medida apresuramos, digamos, Claro, la venida del Señor. claro. Dios necesita Eso ayuda no nuestra, ¿no? es cierto. Es decir, Si me la quieren llevar de reunión. viaje, no me molesto, pero Sí, entonces la reunión que los profetas insisten en el Antiguo Testamento que vendrá y que será real en Jerusalén real de hoy, viene a consecuencia de este milagro que mm, Dios ocasionará en el futuro. No como que reunámoslo y entonces Dios los claro, bendecirá. No, claro, no es Dios así. nos está esperando a nosotros, ¿no? Sí, Está y bien. entonces en ese sentido, cuando Pablo dice, y así todo Israel será salvo, obviamente no se refiere a todos en el sentido de que todo judío será convertido de manera forzada, como digo, a la fuerza. No, pero lo que sí dice es que podremos o se podrá ver eh, el elemento poderoso de un pueblo judío convirtiéndose al Mesías Jesús. Mm, Y cuando eso suceda, Pablo grita, ¿no? Uno casi lo puede oír al apóstol Pablo diciéndole, imagínense cómo será esto, porque si la perdición y la negación de Israel ha sido una bendición para los gentiles, ¿qué no será cuando ellos también sean claro. eh, redimidos de esta manera? Mm, sí. Eh, hay muchos aspectos aquí
Bruno, que deberíamos poder cubrir con un análisis más cercano a estos 3 capítulos, pero como tú has dicho, invitar a la gente que serenamente lea esos 3 capítulos, que los lea en todas las versiones que pueda, que subraye estos elementos, que no se deje influir simplemente por una convicción teológica que a fuerza quiere Claro. hacer las cosas simples. Mm. Dios en esos 3 capítulos nos revela que Él ama a Israel, aunque a la nación étnica de Israel, Él la ama por causa de su promesa a los patriarcas y Mm. que Él tiene memoria. Pablo, Dios tiene memoria, para decirlo así, no de una manera humana. Dios tiene memoria para acordarse que fue a través de la nación étnica de Israel. Hay que subrayarlo porque algunos quieren todo el tiempo decir, no, no fue la nación étnica. Israel, sí, en el Antiguo Testamento hubo israelitas que no eran creyentes y que por supuesto no participarían de una redención al estilo bíblico, en el sentido bíblico del asunto. Mm. Pero eso no quita que la nación étnicamente hablando fue instrumento en las manos de Dios. De ellos, el punto del apóstol Pablo es, estamos agradecidos, deberíamos estar agradecidos por Israel étnico, porque de ellos son los patriarcas, porque de ellos es la elección, porque de ellos, según la carne, subraya el apóstol Pablo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Oremos por ellos, no porque los recomendamos hoy por lo que están haciendo. Seguramente muchas de las cosas que la nación de Israel ha hecho en este tiempo no va según los criterios de Dios, pero nosotros no oramos por Israel para que venza en todo sentido hoy. Oramos Claro. principalmente para que venga ese tiempo que el apóstol Pablo nos, Mm. nos invita a pensar, ¿no? Además, oramos otra vez por el amor que Dios le tiene a este pueblo, queramos o no, es algo tremendamente misterioso cómo Dios ha bendecido a Israel en sus individuos, en su inteligencia, en su capacidad. Cada vez que uno piensa cómo está Israel, esa nación pequeña que es casi del tamaño del Salvador, ¿no? Es un lugar chiquito, peleándose con esos gigantes. Y con esto yo no estoy diciendo que Israel lo está haciendo bien o que está, no, pero sí a que meditemos en que aquí hay algo que no podemos explicar fácilmente. Mm. ¿Cómo es que la mayoría de los grandes premios Nobel, por ejemplo, son israelitas? Pero son Son judíos, ¿no? Hay mucho judío. filósofos, no todos, por supuesto, pero los porcentajes, Bruno. Entonces no Sí, sí, puedes sí. tapar el sol con un dedo. Y con eso debemos insistir, porque si me agarran a alguien diciendo, este es un sionista, este es alguien que no le importa lo que Israel hace, la injusticia que puede cometer, no, no es eso. Es ser consistente con el texto bíblico que me dice que en ese pueblo, en esa localidad, Dios va a hacer algo poderoso en el futuro, así como lo hizo en el pasado. Claro. Mira, a lo mejor puedes poner ese libro de Cranfield, Sí. ponerlo abajo. Solo diré que mi cumpleaños es el 29 de julio. El libro Así. está a tan solo $150. Y ese es Así un, que un tomo, o esos son los 2 tomos. este es un tomo. Sí. $150 el de Romanos 1 al 8 Esperemos y que $101 el segundo. el segundo, sí. Así que si Bueno, paso los dos hebreos, espero un regalo de tu parte. bendice. Mi copia, vos, está difícil que te la dé porque no es esa si quiere, pero sí debe haber alguna otra forma de, mira, Debe haber más, debe haber varios. buscarlo en archive.org. A veces ahí se pueden leer sin Sí, sí. ese, pero y por otro lado, mira, yo tengo entre mis libritos, hay un librito que está ahí, que es mío,
Mm, Le llamo librito porque es un librito cuando lo comparas con estos libros de este comentario de Cranfield, ¿verdad? Que es una ujú. joya, sinceramente. Bueno, Em, si paso los dos hebreos, meditaré si comprarme un tomo Vaya, completo. pues acordame, tal vez voy a orar por vos para que el Señor te lo provea. Tal cual, Mira, hay tal un cual. librito ahí entre los que escribí hace ratito yo, que se llama Teología amando a Dios con la mente. En ese librito Aquí yo está. tengo un capítulo, hay un capítulo ahí donde trato precisamente sobre este mismo tema Ahí está. y, y le Amando a Dios con coloco toda la mente. ese es exactamente, si lo Lo, querés. lo voy a poner en la descripción para que también eh, lo vean quien lo quiera Mira, comprar. sí, ahí está, mira, ahí Aquí lo está buscas por ahí, la. Sí, aquí está el índice. Déjame ver si puedo hacer zoom. léelo ahí en el Aquí zoom del está. índice. ¿Dónde está el índice? ¿Dónde te fuiste? Aquí está. La escritura y la Mira, teología, la importancia de la mm, iglesia, otras opciones, teología latinoamericana, para liberada, donde debe un cristiano apoyar todo lo que hace la nación de Israel. Aquí está. ujú. ¿Debería un cristiano apoyar todo lo que hace la nación de Israel? Sí, Ya está. es un capítulo no voy al grano Mm, y hago estas diferenciaciones que algunas veces no se quieren hacer, ¿verdad? No, claro. no queremos apoyar a Israel de manera cualificada en ningún momento, pero tampoco queremos tener este tipo de aversión a Israel Mm, que en algunos círculos cristianos es también común. mm, Círculos liberacionistas y aquellos que simpatizan con la teología de la liberación, pareciera alguna vez que odian a Israel y mm, ahí obviamente tenemos que tener cuidado. mm, Em, Odiar a Israel como tal es complicado. Ore por Israel, reconozca que Israel no está en bien con el Señor, pero reconozca que en la palabra de Dios se nos instruye que Dios ama a los que incluso son llamados enemigos del Evangelio y los ama por causa de su fidelidad a los patriarcas. Además, ese mismo capítulo enseña que Dios tiene planes con Israel en el futuro, así mm, como tiene planes con las naciones. Uno de los distintivos que por lo menos uno de los dispensacionalismos, el más reciente, tiene sobre cualquier teología reformada de hoy es que trata de hacérsele justicia al elemento soteriológico en el que Dios está interesado no solo en salvar individuos, sino mm, también en salvar naciones, familias, sociedades, culturas que son redimibles y que por lo mismo no está simplemente queriendo salvar espíritus, salvar individuos de carne y hueso, pero individuos que cuando llegan con el Señor se vuelven individuos universales, ¿no? mm, Como a veces ocupamos eso para hablar de ciertos escritores y de ciertos hombres de mucho conocimiento, se habla del fulano, este era un universal, ¿verdad? Pero con eso obviamente no queremos decir, como algunos teólogos quieren decir, o siquiera a veces ni siquiera han pensado en esto, mm, que cuando Dios nos salva, Dios no borra nuestra identidad étnica, no borra que yo soy, en mi caso particular, un salvadoreño con raíces en Guatemala y con muchos años en los Estados Unidos y en otros lugares, que quiere salvar a un Bruno, que ha salvado a Bruno como no solo como un individuo, sino también como un hombre y como un peruano, y que en ese futuro que Dios promete, en donde ya no habrá la presencia del pecado, podemos gozar de esta pluralidad que es el ser humano, es decir, mm. hombres y mujeres de un sinnúmero de contextos, de culturas, de sociedades, de naciones, y ver más en eso una bendición
que una maldición, como muchas veces se ha visto, ¿no? Lo que digo, Bruno, y yo creo que ya casi vamos cerrando, Sí, ¿verdad? sí, ya con eso Este, cerramos. lo que a veces he dicho sobre las denominaciones evangélicas, que generalmente desde cierta perspectiva se mira peyorativamente, se mira negativamente, y para mí, sinceramente, eso es un análisis bien superficial porque creo que a Dios le gusta la pluralidad dentro de un cuadro, ¿verdad? A Dios le gusta la pluralidad dentro de un marco de funcionamiento autorizado por Él, por supuesto. Lo mismo puedo decir de la salvación. Dios no está interesado solo en almas, en espíritus o en individuos solamente. Israel como nación tiene un futuro porque Dios está interesado en las naciones, en las etnias y no solo en Israel. Israel tiene un futuro interesante porque fue el instrumento que Dios ocupó por centurias en el Antiguo Testamento y Dios tiene memoria, Dios es un ser agradecido, Dios ama, para ocupar las palabras del apóstol Pablo, pero eso no significa que no ame también a un Egipto, que no ame también a una Babilonia, que no ame también a un Estados Unidos, a una Venezuela, a un Perú, a un El Salvador. Que todos aquellos que confiesan al Señor Jesucristo como su Salvador serán salvos y no serán erradicados como en aquella serie televisiva, ¿no? Que te borran toda la memoria para ser una especie de zombie con una nueva perspectiva que ya no recuerdas quién eras. No. Claro. Sí, sí. Y con eso cerremos, para no extendernos más. No, si querías Sí. decir algo, decilo. No, solo diría que es, para mí, el encabezado de todos esos temas debe ser la confianza en el Dios que tenemos, ¿no? Ese es el encabezado, y de ahí hay que partir, Uh -huh. no del temor, no de la preocupación, porque Jesús nos dice que no nos preocupemos, ¿no? Y confiamos en un Dios que nos cuida y que el texto bíblico está lleno de eso, así que no hay que tocarnos de nervios, pero eso. Y los links van a estar abajo de tu libro y de los comentarios de Romano, si alguien tiene $150 o $100 Uh y -huh. quiere gastarlos, y también el de la Biblia, que varios me preguntan qué versión Okay. lees. Okay. Así que bueno, gracias y bendiciones.